Sean todos bienvenidos a las noticias. No olviden suscribirse a nuestro canal de forma gratuita para poder disfrutar de todo nuestro contenido. El Pleno de la Asamblea Nacional inició el debate sobre el veto al proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza. Esta propuesta ha concentrado la atención del legislativo, por lo que está previsto un análisis amplio, en el que participarán parlamentarios de todas las bancadas. El debate entiendo que será alrededor de las 13 horas más o menos. En el caso de que no podamos el día de hoy resolver, convocaremos una sesión para el día sábado, pues es el día tope para resolver por parte del... El Ejecutivo realizó 21 observaciones al proyecto de ley aprobado en la Asamblea Nacional. Solo una de ellas fue acogida por la Comisión de Seguridad y está relacionada con un tema de forma. Quien preside esta mesa legislativa, Ramiro Narváez, advierte que de aprobarse el veto del gobierno, la normativa podría ser declarada inconstitucional, por ejemplo, por darle atribuciones a las Fuerzas Armadas para actuar en la seguridad interna del país. El presidente va más allá y quiere darles facultad para el control del orden público, lo que ha sido fuertemente cuestionado en el contexto internacional y lo que se contrapone con nuestra propia Constitución. Hay que realizar actividades complementarias, pero tenemos que respetar la Constitución. La delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, hoy no actúa focalizado desde el país, sino con los tentáculos que tienen otros países externamente y con todos los recursos del mundo. Si entendemos eso como una guerra interna, ya no están los militares solamente para cuidar las fronteras externas, sino la soberanía interna de nuestro país. Pero hay otros puntos que podrían ser incompatibles con la Constitución. La percepción subjetiva del riesgo significa que frente a una percepción de una amenaza pueden disparar contra una persona porque pensaban que estaba armado, porque escucharon que estaba armado. Ese es un término que se ha desechado en el contexto internacional y el Ecuador no puede dar un paso atrás. Para ratificarse en el texto aprobado por la Asamblea Nacional se necesitan 92 votos. Este documento cuenta con el respaldo de UNES, Pachakutik e Izquierda Democrática. Y nosotros vamos a votar a favor de ese informe. Entiendo que no podemos votar a favor de un veto que, por ejemplo, establece que los ministros que estén al frente de un estado de excepción no tengan responsabilidad ante la Asamblea. Siempre como Pachakutik tuvimos una discrepancia en unos temas importantes en cuanto al uso de la fuerza en la protesta social. Eso es un tema que incluso en lo posterior plantearemos una reforma. Quienes están a favor de aprobar el veto, para lo que solo se requieren 70 votos, son la bancada del Acuerdo Nacional y el Partido Social Cristiano. El que la Asamblea se allane al veto parcial del presidente de la República no, lograría tener una herramienta más estricta en cuanto al uso legítimo de la fuerza. Quienes definirán la votación esta vez serán los asambleístas independientes, que completarían los 92 votos para ratificarse en el texto aprobado por el Pleno. Las consejerías ad honorem, designadas durante el gobierno de Guillermo Lasso, han abierto un sinnúmero de cuestionamientos. La naturaleza de estos cargos no implica una remuneración por parte del Estado, pero son voces ciudadanas o políticas en muchos casos, con poder de influir en el presidente. Y aquí que el constitucionalista Gonzalo Muñoz señala un riesgo para la administración pública. Porque esto implica que no están sujetos a ningún tipo de control gubernamental, ningún tipo de auditoría gubernamental, en este caso ejercida por la Contraloría General del Estado. Durante la gestión de Lasso se han designado cerca de 12 consejeros. De estos, la mitad fueron bajo la figura ad honorem, como por ejemplo Aparicio Caicedo, encargado del seguimiento del plan de gobierno, Roque Sevilla, encargado de la política medioambiental, Juan José Pons estuvo encargado de temas bananeros, Luis Coloma de desnutrición infantil y Rafael Cuesta Vallarino, quien fue designado para la comunicación personal de Lasso. Entonces tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque pueden desencadenarse ciertos actos de corrupción, como parece que podrían haberse ejercido ya por parte del consejero por parte del asesor consejero Juan José Pons. Recordemos que los cuestionamientos a estos cargos surgieron tras el operativo Danubio. En este caso se investiga una supuesta venta de puestos en la aduana y aunque no es parte de los procesados, se ha relacionado al exconsejero Juan José Pons. ¿Cuál sería una solución para esto? Ya que el presidente de la República, que valga decirlo de esta manera tan sutil, ¿no es cierto?, se inventó
estas asesorías ad honorem pasen a formar parte de la función pública por los cargos que sí están regidos por la ley. ¿Cuáles son estos, no es cierto, asesores? El artículo 231 de la Constitución establece que todos los funcionarios, sin excepción, presentarán una declaración patrimonial jurada. Luego dice que la no presentación de otra declaración jurada al término de sus funciones hará presumir de enriquecimiento ilícito. Para estas elecciones seccionales del 2023, los ecuatorianos en el exterior podrán ejercer su derecho al voto de forma telemática. Así lo confirmó el Consejo Nacional Electoral, quien estableció que los ecuatorianos empadronados en 26 países podrán inscribirse para usar esta opción de voto. En Europa, Asia y Oceanía existen 252.675 electores. En Estados Unidos y Canadá, 127.693 electores. Y en América Latina, el Caribe y África existen 28.882 electores, dando el gran total de 409.250 ecuatorianos, quienes podrán votar desde el exterior en las próximas elecciones. Podrán votar ingresando a la página web del Consejo Nacional Electoral, www.cne.gov.es. El sistema telemático se cerrará de manera automática a las 19 horas del país correspondiente. Además, de forma virtual, también serán las inscripciones de los candidatos a las seccionales de febrero del 2023. A la fecha ya se han llevado a cabo las elecciones primarias, así lo afirma el director provincial del CNE Guayas, el abogado John Gamboa. El mecanismo consiste en entregar una clave de acceso a los representantes legales de la organización política, que esa clave primero registre y revisa el logo del partido para confirmar que es ese el que determina la inscripción de los candidatos, y en el momento de la inscripción del candidato, que se registra con el número de cédula, inmediatamente aparece toda la información y la fotografía de la cédula, que es la base de datos con la que nosotros llenamos también o imprimimos el padrón electoral. La inscripción de candidaturas como tal es un día después de la convocatoria a elecciones. La convocatoria a elecciones es el 21 de agosto y a partir del 22 de agosto al 20 de septiembre el periodo para inscripción de candidaturas. En Guayas se han efectuado más de 85.000 cambios de domicilio electoral. El pasado 14 de mayo, el CNE cerró el trámite. El 22 de julio se aprobó el padrón electoral, el cual ya está a la disposición de la ciudadanía en www.cne.gov.es. Los hospitales generales Pablo Arturo Suárez de Quito y Eugenio Espejo ya son parte de la primera fase del Plan Medicina Cerca. El objetivo de esta medida es que la escasez de medicamentos en hospitales públicos se acabe. ¿En qué consiste esta estrategia? Consiste en que el paciente asiste a su consulta médica normalmente, recibe una prescripción de una receta electrónica, esta receta viaja por el sistema hacia la farmacia del hospital. El bioquímico de la farmacia del hospital valida esta receta para proceder a imprimirla y entregarla al paciente, que con su cédula de identidad deberá acudir a la cadena de farmacias privadas más cercana para poder retirar sus medicamentos. Me parece excelente porque antes no teníamos la medicación y muchos pacientes la dejaban de tomar, nosotros que padecemos enfermedades catastróficas. Desde el Ministerio de Salud se informa que en las próximas semanas el número de hospitales que se unan al proyecto ascenderá a 50. La progresión es hacia la fase 2 con hospitales generales y hospitales especializados, que esperamos que sean alrededor de 50 hospitales hasta septiembre. Y después iniciar ya con el primer nivel de atención hasta diciembre, de tal manera que terminaríamos el año con todas las unidades operativas del Ministerio que tengan conectividad. Asimismo, se manifestó que en Quito se tiene convenio con un total de 20 farmacias. Y se van a seguir ampliando, este es un proceso dinámico. Nosotros tenemos calificadas 1.100 farmacias en todo el país. Esta fase de prueba salió con 127 medicamentos en general, pero cada hospital tiene un número específico de medicamentos dependiendo del tipo de hospital que sea. Por ejemplo, los hospitales generales cuentan con un listado de 131 medicamentos. De la misma manera, a medida que vayamos ampliando la estrategia en otros hospitales, se seguirá validando estos listados que tiene cada uno de los hospitales. De igual forma, se recalcó que los hospitales continuarán entregando a los pacientes sus propios fármacos. Si el hospital ya tiene ese medicamento, ya no se va a extender en la farmacia externa, se va a dar aquí en el hospital. Si el hospital
hospital se queda una semana sin el medicamento, no queremos que el paciente se vaya sin ese medicamento, sino que pueda haber la posibilidad de que la farmacia externa le entregue hasta que el hospital reciba su medicación. Se recuerda que hasta el momento, 6 hospitales públicos de Guayaquil, Cuenca, Puerto Viejo y Quito ya son parte del plan Medicina Cerca.